Buen día. En el presente video abordaremos el tema del trastorno del habla y del lenguaje, clasificado como uno de los trastornos en el ámbito escolar. Muy bien, el lenguaje es una función superior del cerebro humano. Algunos experimentos efectuados durante la gestación señalan que el inicio del aprendizaje de la lengua por el ser humano se produce ya durante el tercer trimestre de la gestación. Los primeros sonidos del lenguaje exterior llegarían al feto a través del líquido amniótico que lo envuelve. Para entonces, el oído ya está suficientemente desarrollado para percibir los primeros sonidos y el proceso de aprendizaje puede darse por iniciado en condiciones normales. Cuando el espectacular desarrollo del lenguaje no sigue el patrón habitual que la naturaleza ha diseñado para el ser humano, es cuando podemos estar delante de un trastorno del lenguaje. Existen muchos trastornos del habla, pero expondremos los tres primeros por ser los más frecuentes. Número 1. Trastornos de la pronunciación. Las características clínicas. Este trastorno se caracteriza principalmente en que el niño omite o pronuncia los fonemas de forma inadecuada, distorsiones, sustituciones, para su edad mental, aunque tenga un nivel normal para el resto de las funciones del lenguaje. Este trastorno ha recibido diferentes denominaciones a lo largo de los años, como por ejemplo, dislalia, trastorno del desarrollo fonológico, trastorno funcional de la articulación, etc. Diagnóstico. El diagnóstico solo debe hacerse cuando se cumplen los siguientes requisitos. 1. La gravedad del trastorno excede los límites normales teniendo en cuenta la edad mental del niño. Requisito 2. La inteligencia no verbal es normal. Las funciones del lenguaje expresivo y receptivo están dentro de los límites normales. Número 3. Las anomalías de la pronunciación no se pueden atribuir directamente a una anomalía sensorial, estructural o neurológica. 4. Los fallos de la pronunciación son claramente anormales en el contexto de que los usos coloquiales del entorno sociocultural del niño. Diagnóstico diferencial. Para este diagnóstico debemos también asegurarnos de que las alteraciones en la articulación son lo suficientemente graves para considerarlas anormales y diferenciarlas de aquellas que pueden ser propias en niños pequeños. También debemos descartar la presencia de enfermedad física o psíquica como causa de los problemas de articulación. Es el caso de la disartría, trastorno articulatorio secundario a un déficit neurológico. La disglosia, la cual es trastorno de la pronunciación determinada por problemas estructurales del aparato bucofonatorio, o la disfemia o tartamudeo. También hay que descartar problemas de audición, retraso mental o la presencia de un trastorno mixto, como contempla el DSM-4, o un trastorno generalizado del desarrollo. Evaluación y pronóstico. En términos generales, suele producirse una mejora total cuando el problema se reduce a unos pocos fonemas. Los niños con más de 5 años en los que persiste el problema deben ser evaluados a fondo para descartar algún trastorno asociado. Si el problema persiste más allá de los 8 años, su solución total es más compleja. El segundo trastorno a presentar son los trastornos de la expresión del lenguaje. Características clínicas. Se trata de un trastorno del desarrollo del niño en el que la capacidad para la expresión oral es marcadamente inferior al nivel adecuado para su edad mental, pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites normales. Pueden existir o no alteraciones en la pronunciación.
Aunque hay una considerable variación individual en el desarrollo normal del lenguaje, la ausencia de palabras simples alrededor de los 2 años y el fracaso de frases sencillas de 2 palabras hacia los 3 años deben ser entendidos como indicadores significativos de un retraso. Más tarde se presenta una limitación del desarrollo del vocabulario, un uso excesivo de un número limitado de palabras, dificultades en la elección de las palabras adecuadas, sustitución de unas palabras por otras, utilización de frases cortas, estructuración inmadura, errores sintácticos y errores u omisiones de elementos gramaticales concretos, como preposiciones, pronombres, artículos, etc. El diagnóstico para el trastorno de la expresión del lenguaje debe hacerse únicamente cuando la gravedad del retraso del desarrollo de la expresión del lenguaje exceda los límites de la variación normal para la edad mental del niño. Siendo la comprensión del lenguaje normal, aunque frecuentemente el lenguaje receptivo puede estar en algunos aspectos por debajo de lo normal. El recurso de los signos no verbales, como sonrisas y gestos, y del lenguaje interior, imaginación y juegos de fantasía, está relativamente intacto, así como la capacidad para la comunicación social de forma no verbal. Asimismo, dentro del diagnóstico de este trastorno tenemos que, a pesar del déficit del lenguaje, el niño intenta comunicarse y tiende a compensar la carencia lingüística mediante el uso de gestos, mímica y vocalizaciones no lingüísticas. Evolución y pronóstico. En términos generales, la evolución del trastorno va asociada a la presencia de otros trastornos. Si no se dan conjuntamente con el TDAH o problemas de origen emocional, el pronóstico es mejor. La rapidez y el grado de recuperación dependen también de la gravedad del trastorno, de la motivación del niño para participar en las diferentes actividades planteadas en la intervención. Son también de mejor pronóstico los niños que presentan un coeficiente intelectual no verbal de 100 o más respecto a los que se sitúan en una franja límite con retraso mental de tipo leve, coeficiente intelectual igual o menor a 80. Por último, el trastorno de la comprensión del lenguaje. Se trata de un trastorno específico del desarrollo en el que la comprensión del lenguaje por parte del niño es inferior al nivel adecuado a su edad mental. En el DSM-4-TR, este trastorno corresponde al trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. En el CIE-10, todo y que diferencia entre expresión y comprensión, asume que en la práctica totalidad de los casos de trastorno comprensivo se da también un deterioro notable de la expresión del lenguaje y son frecuentes las alteraciones en la pronunciación de los fonemas de las palabras. El diagnóstico. Los criterios necesarios son: la gravedad del retraso excede los límites de la evaluación normal para la edad del niño. La inteligencia no verbal está dentro de los límites normales de un coeficiente intelectual mayor o igual a 80. No se satisface las pautas de trastorno generalizado del desarrollo, autismo o retraso mental. Deben tenerse en cuenta también los siguientes indicadores de retraso: un fracaso para responder a nombres familiares hacia el primer año de vida, incapacidad para reconocer los nombres de al menos algunos objetos corrientes a los 18 meses, o para llevar a cabo instrucciones simples y rutinarias a la edad de 2 años. Más tarde, se presentan otras dificultades, como la incapacidad de comprender ciertas formas gramaticales negativas. Y los aspectos más sutiles del lenguaje, como tono de voz, gestos, etc. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico para este trastorno? Pues bien, cuando se diagnostica en los niños más pequeños, suele ser porque los síntomas son muy evidentes y, por tanto, pueden indicar una mayor gravedad de los mismos, aunque no siempre. Cuando los síntomas son leves, no se hacen patentes hasta muy tarde y suelen ser más manejables y de mejor pronóstico.
De todas formas, la evolución dependerá del momento de inicio del tratamiento, la naturaleza y gravedad del problema, así como otras circunstancias del entorno del niño. A continuación, les mencionaré algunas pautas que tenemos para la intervención de los 3 trastornos antes mencionados. Primero, es fundamental que podamos establecer el diagnóstico diferencial y comprender los síntomas del trastorno para ayudar al niño y evitar su etiquetaje en otros conceptos populares, como por ejemplo un niño vago, desmotivado, sin interés por aprender, etc. 2. Deben producirse las correspondientes adaptaciones curriculares, obligarles a leer los textos que les corresponden por curso y comprenderlos no ayudará a su mejoría. 3. En los más pequeños es fundamental introducir el juego como un elemento de transmisión y práctica de las habilidades lingüísticas que pretendemos enseñar. 4. El contexto de trabajo reflejará situaciones y objetos cotidianos para el niño, de forma que se mantenga un ambiente familiar para él. 5. Es posible, dada la alta comorbilidad de los trastornos del lenguaje, que debamos actuar también sobre otros síntomas conductuales, como por ejemplo hiperactividad, rabietas, déficit de atención, etc., y emocionales, como baja autoestima y motivación. Para poder programar los diferentes objetos de tratamiento, deberemos tener en cuenta el nivel actual de desarrollo del niño y empezar desde ese nivel utilizando los materiales y actividades adecuadas. Los padres deben ser instruidos para que se involucren en conversaciones adecuadas a las necesidades de su hijo. Normalmente, los adultos, cuando se dirigen a los niños, modifican su expresión y utilizan un lenguaje simplificado, sencillo y directo. Es necesario entonces regular estas comunicaciones de acuerdo a las pautas que nos interesen establecer y mantenerlas habitualmente. Hay que evitar en las escuelas la marginación entre sus compañeros y actuar con firmeza si detectamos algún tipo de acoso. Estos niños, según características y gravedad del trastorno, pueden ser objeto fácil de burla por parte de los demás. Por último, deberemos tener en cuenta que una situación de bilingüismo o pluribilingüismo pueden comportar diferentes dificultades añadidas a estos niños. En los casos más severos, lo más coherente sería centrarse en la lengua principal y obviar las restantes si queremos establecer unas competencias lingüísticas básicas. Muchas gracias por su atención.